lo esperan con ganas, porque se quieren informar, porque quieren saber, porque quieren distenderse de tanta información diaria que hay, de tanta cosa. Por eso lo compartimos los jueves a las 11, cuando ya sabemos que todo el mundo está acomodado en su casa o en el trabajo, y puede escuchar a Ana María de Mena contándonos algunas de esas cosas que ella rescata de nuestro pueblo. ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, muy bien. Acá de nuevo en la radio después del fin de semana pasado que no estuve. Bueno, agradecimientos hay, sí, ¿no? Sí. Sí. Primero, saludar a Miriam Oliva, Ajá. que me comentó el otro día que enciende la radio a las 7 y te escucha hasta las 13. Una heroína la señora. Un beso grande, qué paciencia. Sí, sobre todo que hay mucha publicidad a veces, como dicen algunos. Bueno, Bien. sí, agradecer a alguna gente que me aportó material como Claudia Salinas, la directora del Jardín 24, la exdirectora Roxana Quiroga, y también especialmente a Bubi Fister, a Roberto Fister, que me aportó cosas inéditas que, bueno, de las que vamos a hablar hoy. Digamos en principio que yo elegí referirme al doctor Francisco Chacho Rossi, porque es un tema que hace tiempo que tengo ganas de abordar, pero no tenía muchos elementos más que algunos poquitos. Y ahora con esto de que todo el mundo lo menciona, porque fue una de las personas que alertó y que realmente creo que dejó la vida para hablar de la contaminación y la prevención para que no se siguiera contaminando el lago Lácar, y ahora muchas personas lo rescatan, lo mencionan, que Chacho Rossi. Vamos a hablar de Chacho Rossi, no solamente de lo que hizo en materia del lago Lácar, sino de otras cuestiones que es muy lindo conocer. Dale. Vamos. Chacho nació en 1935, era veterinario, era investigador y docente de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Buenos Aires y era profesor asociado al Departamento de Biología de la Universidad Nacional de Río Cuarto. También era investigador del INTA, viajó a Estados Unidos, fue becado por el gobierno de Holanda. También fue, y esto es muy interesante, fue representante argentino en el programa MAB, que es un programa de la UNESCO sobre la necesidad de proteger las biosferas, que son los espacios en los que se intenta asociar amablemente a los sistemas sociales y los sistemas ecológicos. Estamos hablando de los años 70, donde apenas había poca gente que conocía lo que quería decir la palabra ecología. Y Chacho fue representante argentino allí. Además, fue uno de los cercanos colaboradores de la doctora Yolanda Benjamina Ortiz, que fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación y la primera mujer en Latinoamérica en ocupar un cargo sobre temas de gestión ambiental. O sea, una grosa, hay material sobre ella en las redes, hay libros publicados. Chacho estuvo al lado de esa señora. Esto es como para dar un perfil de quién era Chacho Rossi. Chacho sabía. Y lo que no sabía lo investigaba, porque inclusive volvió a la universidad como, llamémosle, estudiante, cuando estudió limnología, porque ya había percibido cuál era la situación del lago Lácar con respecto a la contaminación. Tenemos que decir que esta es la parte que también me gusta porque es la menos conocida, hablar de Chacho, que era un hombre que, por ejemplo, leía, era muy lector, le gustaba mucho la música, era un melómano de la música clásica impresionante, me cuenta la gente que estuvo cerca de él. Fue muy amigo, además de Bubi Fister, que ya lo mencioné, fue muy amigo de Jorge Franco, que algunos vecinos recordarán porque tenía una óptica. Allí donde ahora está la óptica de Celave, y era un hombre cultísimo, un hombre fino. Me lo definían como un renacentista, una cultura florentina, una cultura extraordinaria. Era un placer conversar con él. Eso decían. Bueno, Bubi se juntaba con esa gente. Perdón, Bubi. Chacho se juntaba con esa gente. También estaba Bubi ahí. Y me decía justamente Bubi, que lo conoció mucho porque fue muy amigo,
Dice, a mí me enseñó, a Bubi, que es muy lector, me enseñó me decía, nunca vas a entender bien los clásicos si no los lees en su idioma original. Y dice, me hablaba de Verlaine y terminaba hablándome de Verlaine en francés, o de Goethe en alemán, o de Shakespeare en inglés. Y en el fondo es cierto, porque los que escribimos y los que leemos sabemos que los traductores son intermediarios, que le dan su toque y no siempre es tan acabado como el idioma original. Pero también era un hombre que tenía una sensibilidad exquisita para dibujar, y también escribía. Vos vas a publicar hoy una foto en las redes, una foto que es la que encontré. No hay muchas fotos. Yo hablé con Rosa Mercurio, su esposa, su viuda, y me comentó que tiene el material de Bubi guardado, y en este momento tuvo una pequeña cuestión no tiene la posibilidad de hacer tanta fuerza para abrir el arcón donde tiene sus cosas. Pero la foto que conseguí la vas a publicar, se le ve bien ahí los rasgos. Pero en el canal de YouTube vamos a publicar unos dibujos que hizo Chacho, que realmente se nota que había visto mucho arte y tenía además mucha facilidad. Y son 2 dibujos de hierbas. Pero también vamos a publicar un poema escrito. Eso en el canal de YouTube. Vos vas a publicar otras fotos muy interesantes. Bien, digamos que hay un informe sobre el lago Lácar, vamos a ir por ahí ahora. Hay un informe que hizo Rafael Cordini un poco antes de los análisis que hizo Chacho. Él empezó a venir como visitante en los veranos sanmartinenses, y fue un enamorado del lago. Hay algunos escritos de él que hablan del lago con una descripción como si fuera un animal salvaje, y un bello animal salvaje. O sea, era un hombre que se notaba que era muy leído. Bueno, la cuestión es que ya se sabía por el informe Cordini y también por lo que había podido estudiar Chacho, que en los años 60 el agua del lago Lácar era como el agua destilada. Y Chacho comentaba que se usaba para recargar las baterías. De hecho, había que, para que fuese pura, mejor dicho, para que fuese potable, el agua químicamente pura no es potable. Y él comentaba, para potabilizarla hay que agregarle sales de yodo y flúor. Esa era la calidad del agua. Pero los vertidos que se hacían a través del Pocahuyo, los vertidos cloacales, fueron contaminando, y bastante rápidamente. De hecho, Chacho, en la primer vivienda que tuvo, cuando vino a mediados de los años 80, vino a residir a San Martín de los Andes. Tiempo después vino su esposa. En la primer vivienda que él tuvo era, creo que de la familia Croseri, y era una de las que estaba más cerca del lago. La casita, ahí que La casita, exacto. Bueno, la cuestión es que él advirtió, vivía mucho en el agua, le gustaba mucho, y veía que el lago se estaba contaminando. Con algunos compinches, en el buen sentido de la palabra, con Guillermo Riz, Willy Riz, le tomaba las muestras cuando él todavía vivía en Buenos Aires, y Jorge Franco y también Bubi Pfister las enviaban refrigeradas a Buenos Aires, donde las hacía analizar. No se sabe muy bien cómo, pero él consiguió que la empresa Chevalier, que entonces hacía muchos viajes, tenía muchas frecuencias entre San Martín de los Andes y Buenos Aires, las transportara refrigeradas gratis. Pero los análisis en los laboratorios de Buenos Aires no eran gratuitos. Lo pagaba de su bolsillo. Los pagaba de su bolsillo, y Chacho Rossi llegó a vender libros de mucho valor que tenía y obras de arte que habían sido de la pinacoteca de su padre para sufragar esos análisis. Y fue comentando y fue informando, y inclusive fue el responsable del origen de la dependencia municipal dedicada al medio ambiente. Pero bueno,
mucho caso no lo hicieron. Inclusive hay recortes periodísticos, algunos los vamos a publicar en el canal de YouTube, Historias y Protagonistas, que hablan de que lo trataban de loco, de tremendista, o sea, calificativos muy duros. Sí. Tuvo que aguantar Sí, sí, sí. cosas muy feas, pero él siguió adelante. Bueno, finalmente él lo que decía, hay una frase que yo rescaté que me pareció, a propósito de la venta de los libros, me pareció interesante decirlo. Dice: yo, bueno, vendo mis libros porque en el fondo voy a convertir a Borges, a Bioy Casares, a Roberto Arlt, a Molinari en benefactores del lago. O sea que se desprendió de cosas, y esto habla de un ciudadano sumamente comprometido con la comunidad, con el medio ambiente, y no solamente lo hizo acá en San Martín. También en alguna oportunidad me contaba Taco Rey que cuando él tenía un proyecto para hacer junto con el arquitecto César Ansaldo en Villa Langostura, había un sector que era muy peligroso, y bueno, lo llevaron a Chacho, y Chacho dio charlas. Inclusive Chacho le había dicho: si vos escuchás ruido de motosierras cuando vas a ver las tierras donde se va a hacer la obra, avísame, porque hay que proteger el bosque. Sí. Y finalmente dio una charla en Villa Langostura. Después, en otra oportunidad, cuando se hizo una voladura de una montaña acá cercana para abrir para hacer un pavimento, para construir un camino, por alguna razón lo invitaron a Chacho, y él le dijo a alguien que estaba, dice: si esta gente estuviera informada y supiera, Sí. no haría esto, porque acá va a haber desprendimientos. Y de vez en cuando tenemos desprendimientos, algunos, sí, sí. o sea, era un hombre atento en todos los sentidos. Pero además, él hizo informes, hay informes, muchos informes, a la intendente Josefina Ofelia Ragusi de Horacio. Josefina Pepita Horaci, Pepita. Pepita Ragusi para algunos, Pepita Horaci para otros. Él hizo informes. Hay muchísimo material que yo no pude ver, pero tuve acceso a algunos comunicados que se enviaban desde acá al diario Río Negro, y Sí. el día que yo tenga tiempo para ir, porque el tema es un tema conmigo, a ver las colecciones del diario Río Negro, tiene que haber muchísima información, porque él publicaba, mandaba notas, hacía conferencias, hizo conferencias en el año 83 en el Teatro San José, y no solamente lo hacía golpeando puertas de los funcionarios, dando charlas, sino que también trabajó con las escuelas. Vos vas a publicar hoy una carta que a mí me parece entrañable, que dirigida a la intendente de entonces, firmada por un montón de escolares de la escuela 174. Y ahí están las firmas de, qué sé yo, ¿174? 274, perdón, de la escuela 274. Sí. De Pablo Chatruc, de Helga Wolf, de Alfie Wolf, de Quirno Costa, de un montón de, que hoy son hombres conocidos acá en nuestro pueblo, que eran niños, pidiéndole al intendente que estaban preocupados por el futuro que iban a tener. Porque el lago estaba enfermo. Porque el lago estaba enfermo. La nota es preciosa. Bueno, esas son, seguramente hubo docentes detrás, pero esas son las acciones a las que recurría Chacho para concientizar en todos los frentes. Por eso digo, sumamente comprometido. Pero además, el lago hubo un momento en que estuvo tan contaminado que no se prohibió el baño en las playas de aquí del centro. Sí, se pusieron carteles. Se pusieron carteles, inclusive hay una, que eso también, vamos a publicar un pedacito de un comunicado oficial, que está firmado por Orlando Schierenbeck, que en ese momento era director o secretario de Obras Públicas, está firmado por Arcañi, que estaba al frente de Radio Nacional, y hay alguien más de la Cooperativa de Agua, diciendo que estaba prohibido bañarse, además de los carteles. Eso fue duro, pero digamos, se hicieron pocas acciones. Y es bueno recordarlo porque
porque hoy también estamos atravesando una situación muy compleja con el lago. Bueno, digamos también Espera. Sí. Hola Flavio, el doctor Chacho Rossi en los años 90 recorría con nosotros, los vecinos de la Junta Vecinal del Molino, los barrios de La Cascada, Vega San Martín, proyectando el sistema de saneamiento. Una persona entrañablemente visionaria, y un agradecimiento al reconocimiento que le estás haciendo. María José Fabro, que es integrante de la Junta Vecinal del Centro. Sí. Yo con todas las personas que hablé en estos días, todas ponderando la acción de Chacho Rossi, pero porque no solamente tomó acciones con muchísimo compromiso sobre el lago Lácar, sino que también hizo el primer relevamiento del arbolado urbano en San Martín de los Andes. También hizo algo que después se hizo con otras ciudades, que es el hermanamiento de ciudades, de Steamboat, una ciudad de Arizona que tiene, en Estados Unidos, que tiene centros de esquí, con hermanamientos con San Martín de los Andes para fortalecer el turismo. Exacto. O sea, es un hombre que sembró en muchos sentidos. De todas maneras, ese hombre exquisito que fue, el sibarita que le gustaba escuchar buena música, comer cosas ricas, tomar buenos vinos, que compartía con sus amigos, como me han contado varios. Me decía Guillermo Riz, dice, yo tengo mucho material, te lo voy a sacar. Bueno, Guillermo no está en este momento en San Martín. No. Pero, ¿sí hay alguien más? No estoy. Estás atento al Lo teléfono. que pasa es que me mandan audios. Ay, no entonces se yo puede. no los puedo escuchar. Entonces Claro. le pongo el transcribir y después tengo que interpretar lo que me quieren decir. Con el transcribir, claro. Bueno, es complicado. Pero bueno, los mensajes a la radio tienen que ser breves y por escrito, para poder claro. leerlos. Bueno, la cuestión es que Chacho no fue oído y fue reconocido, por suerte fue reconocido en vida, y vos vas a publicar una linda foto de la Administración de Parques Nacionales, porque Parques Nacionales le dio el premio Conservar el Futuro, y él viajó creo que a Misiones para recibirlo. Hay una foto donde le está levantando el diploma que le entregaron. O sea, tuvo esas satisfacciones, tuvo el cariño de mucha gente, pero un día, estando en la ducha, tuvo una situación y poquito después falleció. Creo que tuvo una ACV, Chacho, me tuvo parece. una ACV, sí, no sé si en ese momento se diría, sería el accidente cerebrovascular, pero fue eso lo que ocurrió, y siendo muy joven, el día de su cumpleaños, número 55, falleció. Hay mucho para reflexionar sobre la vida de este hombre que dio tanto y tan generosamente, mucho. Poco tiempo después, en el año 90 sus cosas fueron, su material de investigación, parte fue donado a la Universidad Nacional de Luján, donde hay un espacio que lleva el nombre de Chacho Rossi, y aquí el jardín número 24. Me contaba la directora que se hizo cuando advirtieron que el jardín no tenía nombre, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y decidieron hacer una convocatoria democrática con la comunidad, que son los niñitos, con los papás, con los docentes, y para que propongan nombres. Y de los que fueron preseleccionados, terminó siendo el nombre de Francisco Chacho Rossi el que fue elegido. A mí me interesaba este tema porque digo, ¿cómo aterrizó en un jardín el nombre? Bueno, es un reconocimiento. Todavía faltaría que algún otro espacio público, además del jardín, lleve el nombre de Chacho. Y me gusta y está muy bien esta actitud que tenés vos de cuando hablas del salón municipal, mencionar qué nombre lleva, cuando hablas de una plaza, mencionar qué nombre lleva, porque es un poco reconocerlos. Entonces cuando se los nombra, se los vuelve a reconocer, y estos nombres de gente como Chacho son los espejos en los que políticos, autoridades, vecinos, funcionarios debemos mirarnos. Los ejemplos están ahí para tener un país mejor. Gracias. Nos reencontramos el jueves que viene. Chau, chau.